Financié a toda mi familia durante 6 años. Pero después de un incendio que me dejó sin hogar, mi madre se rió y dijo, esto no es un refugio. Fue entonces cuando la verdad me pegó. Así que corté cada centavo. Y, a la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó con 69 llamadas perdidas. Hola, soy Kalin. Todavía recuerdo aquel domingo. Debía tener 12 años. Doblé las servilletas de la cena en forma de pequeñas hojas de arce, viendo un tutorial de YouTube y todo. Incluso las planché para que los pliegues parecieran reales. Cuando las coloqué cuidadosamente alrededor de la mesa esperando una sonrisa, mi madre solo miró hacia abajo y murmuró, ¿por qué siempre tienes que exagerar todo? Luego llamó a Camille para que trajera el postre. Elogió la tarta. Mis servilletas, olvidadas. Es curioso cómo los momentos así nunca te abandonan realmente. La casa se había ido. Estacioné a 2 cuadras de distancia porque la calle todavía estaba acordonada. Los camiones de bomberos habían llegado y se habían ido. El aire olía a madera mojada y a algo más oscuro, como un recuerdo quemado vivo. Esqueletos negros de viga sobresalían de lo que solía ser una sala de estar. El porche se había derrumbado hacia adentro y la pintura blanca que una vez lo hacía parecer pintoresco ahora se extendía en ceniza gris sobre ladrillos quemados. La casa que yo pagué, el hogar donde mi familia vivía gratis mientras yo vivía en un estudio a 4 millas de distancia, por si acaso me necesitaban. Mamá solía decir, nadie me llamó. Ni siquiera cuando se incendió. Ni cuando llegó el ajustador de seguros. Ni cuando llegó la Cruz Roja. Yo los llamé a ellos. Mi madre contestó al tercer timbre. Su voz tenía el tono de alguien que está siendo ligeramente incomodado. Se ha ido todo, dijo con frialdad. La nevera, el juego de porcelana, las fotos de Camille. No queda nada. Esperé una pausa, esperaba las palabras, gracias por mantener el seguro al día, por transferir las primas todos estos años. En cambio, agregó, Camille dice que fue un fallo eléctrico. Te dijimos hace años que ese lugar necesitaba arreglos. Regresé a mi estudio solo para encontrar todo el pasillo inundado. Un incendio en el edificio de al lado había activado los aspersores de nuevo. Mis alfombras estaban empapadas, el aire denso con moho. Me quedé allí durante 2 horas, oliendo a moho, antes de que mis rodillas cedieran y me sentara en el suelo. Nadie a quien llamar. Nadie que viniera. Así que conduje hasta Upper Cedar River. La lluvia lo empeoraba, helada, insistentemente personal. Cuando giré hacia la larga entrada de piedra, mis jeans se me pegaban a la piel como una segunda piel. Apenas recordé sacar las llaves del encendido. Toqué el timbre una vez. Mi madre abrió la puerta, medio en la sombra, con los brazos cruzados. Llevaba una de esas batas de seda que parecían caras y frías. El vestíbulo detrás de ella brillaba con una iluminación cálida y Camille estaba junto a la isla de la cocina con un chal de cachemira, bebiendo una copa de vino. Me vio, no dijo nada. Solo necesito quedarme unas noches, susurré. Hasta que resuelva algo. Mi madre exhaló, fuerte y lento. Esto no es un refugio, Kalin. No eres una refugiada cualquiera. Tragué saliva. Solo hasta que pueda encontrar otro apartamento. Pídele ayuda a una de esas organizaciones benéficas a las que donas o a uno de los primos a los que les cubriste la matrícula. Gesticuló vagamente detrás de ella. Intenta usar toda esa generosidad para ti misma. Camille no se movió, solo inclinó ligeramente la cabeza como si estuviera viendo una repetición que ya había visto una docena de veces. No rogué. Me di la vuelta, volviendo a la lluvia, el frío tan profundo que empezó a sentirse como una armadura. Me senté en mi coche, con el motor apagado, el parabrisas empañándose. Las gotas rodaban por mis mejillas y no estaba segura de si eran lluvia o si era yo. Mis dedos apretaron el volante más de lo necesario. Esperé 5 minutos, 10 minutos. Nadie me siguió. Nadie me envió un mensaje. Había transferido $1.200 a Camila hacía 2 semanas para su factura veterinaria de emergencia. Les había comprado la comida a mis padres cada acción de gracias. Había cubierto la medicación para el colesterol de papá durante los últimos 2 años sin decir una palabra. Salí de la entrada lentamente, no porque quisiera, sino porque no sabía dónde más ir. Cuando llegué a la ruta 17, mis pensamientos ya ni siquiera eran pensamientos, solo hechos que se reorganizaban en verdades más agudas. No solo me habían olvidado. Me habían eliminado. Fui útil hasta que dejé de serlo. Hasta que necesité algo. Hasta que aparecí mojada, fría y pidiendo ayuda. En un mugriento motel detrás de una gasolinera, entregué mi identificación y mi tarjeta de crédito. El hombre del mostrador ni siquiera pestañeó. Simplemente deslizó la llave hacia mí como si fuera algo normal. La habitación olía a lejía y a algo parecido a limón, como si el motel quisiera parecer limpio pero no lograba enmascarar la verdad. Ni siquiera me quité los zapatos, simplemente me tumbé en la cama y miré al techo. Mis ojos permanecieron abiertos mucho después de la medianoche, no por miedo, sino por claridad. A las 4:12 de la madrugada, cogí mi teléfono, inicié sesión en cada cuenta, una por una. Bank of America, Chase, PayPal, incluso sellé. Empecé a desactivar tarjetas, cancelé pagos automáticos, pausé todas las cuentas vinculadas a cualquiera que no fuera yo. Me quedé mirando una transferencia, un depósito mensual recurrente a la cuenta de mi madre etiquetado como gastos del hogar. Lo eliminé. Cada clic se sintió como despojarse de una piel vieja, un mal contrato que nunca firmé pero que había seguido durante años. He sido su columna vertebral, dije en voz alta.
Mi voz sonó extraña, tranquila, limpia. Ahora veamos cómo se sostienen sin una. Y, justo cuando salió el sol, mi teléfono se iluminó, 69 llamadas perdidas. Lo primero que escuché no fueron pájaros ni tráfico. Fue el zumbido de mi teléfono vibrando tan fuerte en la mesita de noche que casi se cayó por el borde. No necesité cogerlo para saber que había empezado. Me incorporé lentamente, con los huesos doloridos por el colchón irregular del motel, y eché un vistazo a la pantalla. 69 llamadas perdidas, 18 de mamá, 22 de Ace, 11 de Camille. Algunas de papá, mi prima Lizzie, e incluso la señora Felton, la vecina que una vez me pidió prestada mi olla de cocción lenta y nunca me la devolvió. Y ahí estaba, justo en el centro de la vista previa del mensaje de texto más reciente: Kalin, llámame ahora mismo. No te atrevas a cortar el pago automático de la hipoteca. No, estás bien. No, ¿dónde dormiste? No, lo siento. Solo pánico por el dinero. Dejé caer el teléfono sobre la fina manta a mi lado. La habitación estaba viciada, con ese aire que nunca se ventila del todo. Pero respiraba mejor allí que en el porche de mi madre. Me acosté un rato, mirando los azulejos manchados de humedad del techo, dejando que mis músculos se relajaran. Por primera vez en años, el silencio no era solitario. Era honesto. Nadie me había llamado hasta que el dinero dejó de llegar. Eso lo decía todo. Finalmente, me levanté y apagué todas las notificaciones. No me interesaba el ruego, no hasta que aprendieran a decir la verdad en voz alta. Me duché con lo que ofrecía el motel, una pastilla de jabón del tamaño de una menta de hotel y una toalla que olía a lejía y desesperación. Pero salí limpia, despejada, vestida con los jeans más limpios que tenía, una camiseta negra y el blazer azul marino que había guardado en el maletero por costumbre. Todavía olía ligeramente a lavanda de una reunión con un cliente el otoño pasado. Me miré en el espejo, ojos cansados, pero no rotos. A las 9:20, estaba entrando en el estacionamiento de un espacio de coworking que no había visitado en más de un año. Solía donar unos miles cada trimestre para apoyar su sala comunitaria. Un espacio tranquilo para trabajadores freelance, jóvenes graduados creando aplicaciones que nunca se lanzaban. Nunca lo había usado yo misma hasta hoy. La recepcionista levantó la vista y parpadeó sorprendida. Kalin. ¡Wow! No te veo desde la charla del panel. ¿Quieres un escritorio? Asentí. Sí, sería genial. No preguntó por qué. No tenía bolsa para el portátil ni maletín. Simplemente me acompañó y me ofreció un asiento junto a la ventana. Ese pequeño gesto se sintió más como familia que cualquier cosa que hubiera recibido en las últimas 24 horas. Saqué mi tableta, me conecté al wifi y me puse a trabajar. Tranquilamente, metódicamente. Primero, el plan telefónico familiar compartido. Eliminado. Luego, inicié sesión en el fideicomiso que había creado. Sí, yo. Con la ayuda de un amigo abogado hace años, para proteger los activos familiares. Me quité de la administración. Sin aviso. Sin explicación. Luego vino el alquiler del coche. El segundo coche de mamá, el plateado que, según ella, merecía porque había renunciado a mucho al criarnos. El alquiler que había firmado para ella hace años en un momento de culpa. Clic cancelado. No sonreí. Simplemente respiré. Estaba marcando un cuarto pago automático, las suscripciones a revistas de papá y la radio satelital, cuando mi teléfono se iluminó con una nueva llamada. Has, esta vez. Contesté. Kalin, dijo rápidamente, la voz tensa por la urgencia. Ya entendimos tu punto. Ahora detén esto. Sabes que mamá no quiso decir eso de esa manera. Lo dijo, respondí, mientras yo estaba allí, empapada y sin hogar. Un momento de silencio. Se puso en pánico. Es de la vieja escuela. ¿Sabes cómo es ella? No respondí. Has continuó, su tono cambió como si estuviera leyendo un guión cansado. Camille me contó lo de la casa. Pensamos que eras más fuerte que esto. Eso me detuvo. ¿Lo sabías? Cuando ocurrió el incendio, Has. Anteanoche. Curioso, yo me enteré ayer. Cuando llegué a las cenizas y la lluvia. Él dudó. Yo pensé que Camille te lo había dicho. Mira, no pensamos que te derrumbarías así. Ahí estaba. La frase que lo hizo todo torcerse. No nos olvidamos. No lo sentimos. No pensaron que me derrumbaría, como si yo fuera solo una máquina que se había averiado. Terminé la llamada. No grité. No lloré. Simplemente me senté allí, en el escritorio del coworking, mirando el árbol que se mecía fuera de la ventana. Eso fue todo lo que necesité escuchar. No fui olvidada. Fui invisible a propósito. Pasé la siguiente hora en el banco. Mi gerente de siempre, Eric, me saludó con su tranquilo asentimiento habitual. No dijo mucho. Nunca lo hacía, pero me di cuenta de que entendía. Cada archivo financiero, cada documento que una vez creé para ayudar a mi familia, él me ayudó a desmantelar silenciosamente, respetuosamente. Cuando salí de nuevo a la tarde gris, algo dentro de mí se sintió más ligero, como si me hubiera desabrochado un viejo cinturón apretado que me había estado clavando en las costillas durante años. Me detuve en un camión de comida cerca del borde del estacionamiento del coworking y me tomé un sándwich de atún y un café, luego regresé al motel. Las carreteras estaban húmedas de nuevo, las nubes densas, pero conduje sin música, sin pensamiento zumbando.
De vuelta en la habitación, me senté en la cama y abrí el sándwich, pero no comí. Miré alrededor, la lámpara con la pantalla torcida, la alfombra que no había visto una aspiradora en semanas, el televisor atornillado a la pared. Y luego doblé la servilleta que venía con mi sándwich, no por nostalgia, solo por instinto, en forma de una pequeña hoja de arce. La coloqué suavemente en mi almohada, justo como hice hace tantos años. Solo que, esta vez, no esperaba que nadie se diera cuenta. No fui parte de la familia, dije en voz alta, a nadie. Fui el modelo de financiación. Me recosté, completamente vestida, dejando que el peso del día se asentara. Y justo antes de quedarme dormida, el teléfono zumbó una vez. Un solo mensaje de texto de Camille. Sin disculpas, solo 6 palabras. Debes saber, mamá contrató abogado. El mensaje de texto de Camille llegó justo pasada la medianoche. Yo estaba acostada en la cama del motel con los ojos entrecerrados, escuchando el zumbido bajo del calentador encendiéndose y apagándose, encendiéndose y apagándose. La pantalla se iluminó como si tuviera algo importante que decir. Ya están dando la vuelta a la historia. Ten cuidado. Y no vengas. Eso fue todo. No lo siento. No, no lo sabía. Ni siquiera estás bien. Solo una advertencia. Una que llevaba el frío peso de una traición silenciosa. No estaba de mi lado. No los estaba desafiando. Solo me estaba avisando, como si fuera una compañera de trabajo a punto de entrar en una emboscada en la sala de juntas. Lo leí 5 veces, luego apagué la pantalla. No fue hasta la mañana siguiente que entendí lo que quería decir. Después de cepillarme los dientes con un cepillo de viaje que compré en la gasolinera, me senté en el pequeño escritorio en la esquina de la habitación del motel. Mi portátil tenía una barra de wifi. Eso fue todo lo que necesité. Abrí el navegador, escribí el nombre del grupo de Facebook del vecindario que sabía que mamá todavía usaba para presumir del trabajo voluntario de Camilo de los exitosos emprendimientos inmobiliarios de ACE. Y ahí estaba, fijado en la parte superior, oraciones por la familia de Sycamore Drive. Ya han sufrido bastante, perdiendo su hogar, su sistema de apoyo. Nadie merece este tipo de traición desde dentro. Mis ojos se detuvieron en un comentario debajo, escuché que la hija que los había estado financiando simplemente los cortó. Sin avisar. Sin corazón. Supongo que algunas personas olvidan los lazos de sangre cuando el dinero se acaba. Me quedé mirando esa frase durante 1 minuto completo. Luego cerré el portátil porque no fue una sorpresa. En realidad, no. No después del mensaje de texto de Camilo. No después del silencio de mamá esa primera noche. Necesitaban un villano. Y yo era conveniente, la hija que era demasiado independiente, demasiado fría, la que no aparecía en suficientes cenas familiares o que no lo dejaba todo para cuidar a los niños. Ya no era útil, así que reescribieron la historia. Yo no fui la que mantuvo las luces encendidas o pagó la hipoteca cuando papá se jubiló anticipadamente para seguir su sueño de escribir un libro que nunca comenzó. No, yo era la saboteadora, la traidora. Necesitaba aire. Me puse el abrigo, guardé mi portátil bajo el brazo y salí. El frío me golpeó más fuerte de lo que esperaba, como si el aire mismo no me quisiera allí. Caminé sin un plan claro, solo moviéndome, dejando que mis botas golpearan el pavimento hasta que me encontré en la biblioteca pública. Estaba cálido dentro, tranquilo, de una manera que se sentía como un santuario. Tomé asiento cerca de la ventana, abrí mi portátil de nuevo, pero no escribí. Mis manos simplemente se quedaron allí. Calen. Levanté la vista. Me tomó un segundo reconocerla, rizos grises ahora, pero los mismos pómulos afilados y ojos inteligentes. La tía Lisa, técnicamente era prima de mamá. Nunca se entrometía, nunca adulaba. Simplemente veía las cosas. Hacía años que no tenía noticias de ella. Pensé que eras tú, dijo, sosteniendo 2 vasos de papel con té. Te ves cansada. Dejé escapar una media risa. Eso es generoso. Nos trasladamos a una sala de esquina, generalmente reservada para tutores y clubes de lectura. Me entregó una taza. Sin charlas triviales, solo una mirada larga y comprensiva. Tu madre solía hablar de ti todo el tiempo, dijo finalmente. Decía que eras distante, fría, incluso demasiado práctica. Arpadé. Incluso cuando le compré ese coche, especialmente entonces. Sorbió su té. Dijo, Calen no abraza, pero te entregará las llaves de Alexis. No sabía si reír o llorar. Pensé que estaba orgullosa de mí. Oh, si lo estaba, Lisa dejó su taza. Orgullosa de tu utilidad, no de tu corazón. Nunca de tu corazón. Le gustaba decir que eras la responsable, pero eso era solo un código para decir que eras la persona en la que podíamos apoyarnos sin culpa. Algo se abrió en mí. Todos estos años, pensé que si seguía dando, silenciosamente, consistentemente, finalmente me verían. No como una cuenta bancaria, no como un respaldo, sino como su hija, su hermana, familia. Pero nunca quisieron mi amor. Querían mis recursos. La mentira que le contaban a los demás, que yo era distante, indiferente, demasiado orientada a los negocios. Pero la mentira que amaban, la que les hacía todo más fácil, era esta, que yo les debía afecto en forma de dinero, que si no daba, no amaba, y que cualquier límite era crueldad. Agradecía a la tía Lisa el té y salía a la luz de la tarde. No iba a llorar. Tampoco iba a responder al mensaje de texto de Camille. En cambio, caminé. Unas cuadras más tarde, me encontré fuera del vecindario cerrado de Camille.
Ni siquiera sabía lo que estaba haciendo allí hasta que vi los pilares de piedra y la caja de llamadas parpadeando junto a la puerta. Me acerqué. Un guardia de seguridad me vio. Se inclinó hacia el intercomunicador. Está aquí por Camille. Me quedé allí durante 3 segundos. No, dije, y me di la vuelta porque no estaba allí para rogar. Solo necesitaba verlo para demostrarme a mí misma que no lo estaba imaginando, que ya no era bienvenida, si alguna vez lo había sido. Nunca iba a ser la hermana que aparecía sin avisar o a la que dejaban pasar por la puerta. El viento se intensificó mientras me dirigía de vuelta al pueblo. Mis manos estaban frías, pero no me las metí en los bolsillos. Quería sentirlo. Cuando llegué al espacio de coworking, el anochecer se estaba instalando. La chica de la recepción no me pidió identificación, simplemente sonrió y me abrió. Quizás se acordaba de mí. Quizás simplemente vio la expresión en mi cara y supo que no debía preguntar. Me senté en un escritorio junto a la ventana, abrí un documento nuevo con el título Lo que pagué. Y empecé a escribir, no para enfurecerme, no para vengarme, solo para registrar línea por línea lo que pagué, lo que me prometieron, lo que me quitaron. Cada hipoteca, cada cheque de matrícula, cada perdón silencioso. Cada vez que me tragué el impulso de decir, esto no es justo. Escribí hasta que me dolieron los dedos. Luego formateé el correo electrónico con copia oculta a cada primo que alguna vez pidió un préstamo. Al comité de la iglesia frente al que mamá solía pavonearse conmigo. Al club de inversiones donde papá me presentó como su gallina de los huevos de oro. Y finalmente, a Camille. Al final del correo escribí una sola línea. No puedes repudiar a alguien a quien nunca has acogido realmente. Mi mano se quedó suspendida sobre el ratón, pero aún no había pulsado enviar porque alguien llamó a la puerta de mi motel. La llamada no fue tímida. Llevaba el peso de años en los que me dijeron que me callara y que diera más. Dejé mi portátil a un lado y me dirigí a la puerta, miré por la mirilla. Allí estaba, mi madre, de pie bajo el parpadeo amarillo de la luz del pasillo, la lluvia pegaba su bufanda a su cuello, su abrigo se adhería a ella como una armadura. No temblaba. No estaba arrepentida. Estaba furiosa. Abrí la puerta lentamente, todavía insegura de si había alucinado la llamada, la imagen. Sus ojos se entrecerraron. Necesitamos hablar ahora. Abrí la puerta lo suficiente para que entrara. Pasó por mi lado sin esperar una invitación, sus tacones resonando en la delgada alfombra como un reloj que hacía la cuenta atrás para algo para lo que yo no estaba preparada. Una vez dentro, se giró para mirarme, con los brazos cruzados, todavía agarrando su bolso como si contuviera la última gota de control que le quedaba. Has creado un desastre, dijo, sin siquiera fingir suavizar el golpe. Hemos tenido que retrasar la hipoteca de Camille. Tu padre no puede asomar la cara por la iglesia sin que la gente susurre. Está humillado. Me quedé quieta, con las manos a los lados, dejando que sus palabras resonaran y cayeran. No hablé. Se acercó. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho? Y entonces lo dijo. La parte que se deslizó en mi pecho y se instaló como hielo. Esto no es por el dinero. Es por cómo nos has hecho quedar. No se trata de amor, no se trata de herida, se trata de la apariencia. Parpadeé. ¿Eso es lo que te importa?, pregunté, con voz tranquila. Puso los ojos en blanco. La gente habla. Asentí lentamente. Que hablen, se encogió como si la hubiera bofeteado. Tomé aire. El silencio entre nosotros espesó, viejo y familiar. No sentí ira. Sentí claridad. Durante años, dije, te di todo lo que necesitabas. No porque lo pidieras amablemente, sino porque en el fondo creía que finalmente me verías. No por lo que daba, sino por quién era. Ella no dijo nada. He estado financiando apariencias, no personas. Eso se acaba ahora. Dejó escapar una risa corta, aguda y amarga. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que nos arrastremos? ¿Que te supliquemos? No, dije. Quiero que te las arregles como yo siempre tuve que hacerlo, sola, tranquilamente, sin agradecimientos. Su rostro se retorció. ¿Crees que eres mejor que nosotros? La miré a los ojos. No, creo que simplemente ya no finjo que soy menos. Eso la golpeó. Cogió su bolso como una jueza que cierra la sesión. Has cambiado. No, dije. Simplemente, finalmente dejé de disculparme por no ser Camille. Su mano vaciló en el pomo de la puerta, como si quisiera decir algo más. Quizás incluso algo real. Pero las viejas costumbres son difíciles de erradicar. En cambio, me dio una última mirada que no pude descifrar. Quizás rabia. O arrepentimiento enterrado demasiado profundo para alcanzarlo. Y se fue. La puerta se cerró tras ella. Me quedé allí un momento, dejando que regresara la quietud. No estaba sorprendida. En realidad, no, pero algo en mí se había movido, se había solidificado. Después de lavarme la cara en el lavabo, cogí mi abrigo y salí. La lluvia se había reducido a una niebla, suave e indiferente. Al otro lado de la calle, un letrero de neón de una cafetería zumbaba tenuemente. Crucé. Dentro, el calor fue instantáneo, sillones de vinilo, ya suave murmurando de un altavoz, y una camarera que no hizo preguntas, simplemente me trajo café y un plato de tortitas que no había pedido, pero que comí de todos modos. Me senté en silencio, rodeada de extraños que no sabían quién solía ser o en quién me acababa de convertir, y ese anonimato se sintió amable. Cuando llegó la cuenta, la camarera sonrió y la deslizó por la mesa.
Está pagado, dijo, casi como una reflexión posterior. Un hombre lo pagó antes de que entrara. Dejó una nota. Puso la servilleta doblada sobre la mesa. La abrí lentamente, mis dedos inseguros. Nunca fuiste invisible. Eso fue todo lo que decía. Levanté la vista, sobresaltada, pero el sillón cerca de la ventana estaba vacío. Quienquiera que fuera, se había ido. Todavía sosteniendo la nota, la presioné en el bolsillo de mi abrigo como si significara más que cualquier cosa que hubiera escuchado en los últimos 20 años. De vuelta en mi habitación de motel, el aire se sentía diferente. No más ligero, pero mío. Abrí mi portátil, hice clic en mis cuentas. Allí estaba. Un intento de retirada de la vieja cuenta conjunta que una vez compartí estúpidamente con mi madre. Denegado. Reinicié cada contraseña, cerré todo herméticamente. Luego volví al correo electrónico que había escrito la noche anterior. El que envié con copia oculta a cada pariente, pastor, amigo de la familia, socio de inversión, las personas que siempre me sonreían pero solo veían lo que yo podía dar. Lo leí una última vez y luego pulsé enviar. A la mañana siguiente, el chat grupal familiar explotó y esta vez no aparté la mirada. A la mañana siguiente, el chat grupal familiar se iluminó como si alguien hubiera echado gasolina sobre viejos resentimientos secos. Primero, Camille. Su nombre apareció en negrita. Camille, ¿qué demonios te pasa? Luego mamá, igual de afilada, mamá, llámame inmediatamente. Papá, visto. Sin respuesta. Por supuesto. Me senté en el borde de la cama del motel, desplazándome por su indignación con el mismo desapego con el que leería un informe meteorológico ajeno. Frente frío acercándose. Sí, he estado viviendo en él. Luego, la pantalla parpadeó. Camille estaba llamando. La dejé sonar una vez, 2 veces, luego respondí. ¿Qué quieres? Pregunté con frialdad. Su voz se quebró justo al empezar. Lo arruinaste todo, dijo, temblando entre la furia y el pánico. El banco se niega a extender la línea de crédito. Mamá no ha dejado de llorar desde anoche. Papá tuvo que cancelar la reunión con el agente inmobiliario. No respondí. Simplemente la dejé llenar el espacio con el desastre que habían creado. Nos hiciste depender de ti, continuó. Y luego simplemente te fuiste como si nada importara. Esa fue la frase que lo hizo. Me recosté, el teléfono acunado entre la mejilla y el hombro. No, dije, tranquila pero firme. Tú elegiste depender de mí. Nunca pedí eso. Construiste tus planes alrededor de mi silencio, no de mi consentimiento. Se quedó callada un segundo, pero oí su respiración cambiar, la frustración se convirtió en algo más profundo. Luego, como una presa que se rompe, las palabras salieron a borbotones, no tuve elección, Kalin. Tú tenías el crédito. Necesitaba la hipoteca. Dijiste que ayudarías. Y así, volvía a estar allí. Era hace 2 años. Había volado para una visita corta. Camille me había recogido del aeropuerto, burbujeante y ensayada. Había algo en su voz, demasiado animada, demasiado pulida. Nos reunimos con un agente inmobiliario, había dicho casualmente, como si me estuviera invitando a almorzar. Recuerdo haber aparcado fuera de una casa adosada justo a las afueras de Atlanta, de ladrillo, de líneas limpias, con un patio trasero tan impecable que parecía impreso. Camille se había girado hacia mí, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de esperanza y cálculo. Mira, había dicho. Puedo cubrir los pagos. Solo necesito una balista, solo para ayudarme a calificar. Dudé. Algo no cuadraba. Luego mamá intervino por altavoz, como si hubiera estado ensayando su línea toda la mañana. No seas egoísta, dijo. Es tu hermana. Esa frase siempre había funcionado conmigo, hasta que dejó de hacerlo. Así que firmé. No viví allí. No los visité. Pero pagué la diferencia cada vez que los cheques de Camille se quedaban cortos. Y cada vez que preguntaba qué había pasado con sus trabajos freelance o porque papá no ayudaba, obtenía la misma respuesta vaga, es complicado. No, era simple. Había estado financiando orgullo disfrazado de crisis. Ahora, de vuelta en esa habitación de motel con su voz todavía en mi oído, lo vi todo tal como era realmente. ¿Quieres que lo arregle? Pregunté. Hubo una larga pausa. Está sufriendo un colapso, dijo Camille, más baja ahora. El médico de mamá dijo que su presión arterial. La interrumpí. ¿Ahora es cuando se derrumba? Después de 6 años de mí cubriendo facturas, durmiendo en mi coche algunas noches y de que me dijeran que era la fría. Yo no tuve un médico. No tuve privilegios de colapso. Simplemente fui ignorada. La línea se quedó en silencio. Luego, clic. Colgó. Dejé caer el teléfono sobre la cama, con la pantalla hacia arriba, como si todavía tuviera algo más que decir, pero todo lo que oía era el zumbido de la nevera barata del motel encendiéndose y apagándose, como si no pudiera decidir cuánto intentar. Estaba a mitad de cepillarme los dientes cuando sonó el teléfono del motel. No mi móvil. El viejo teléfono fijo base al lado de la cama. Lo cogí. Señora Hall. Recepción. Tiene una entrega para usted. Un sobre de entrega. El mensajero lo dejó hace 5 minutos. Parpadeé ante mi reflejo. Mi toalla todavía estaba sobre mis hombros. Había planeado ducharme, quizás echar una siesta y no ver a nadie en el resto de la mañana.
Pero ahora me puse unos jeans y una sudadera con capucha, me hice un moño bajo con el pelo y bajé las escaleras. El sobre era grueso. Sin nombre en el exterior, solo mi número de habitación escrito en una letra inclinada, como si alguien tuviera prisa. La recepcionista no hizo preguntas. No ofrecí respuestas. De vuelta en mi habitación, lo abrí lentamente. Dentro, papeles doblados, nítidos, el viejo encabezado del seguro en la esquina. Al principio, pensé que era un error. Luego vi la fecha, justo después del incendio. Mi nombre había sido escrito en la línea del beneficiario, luego tachado. Un nombre más nuevo garabateado, el de Camille. Ni siquiera hubo un intento de ocultarlo, solo tinta sobre tinta. Líquido corrector. Descuidado. Lo miré durante mucho tiempo, mis dedos trazando el contorno de donde solía estar mi nombre. Así que eso era. No fui abandonada después del incendio. Había sido borrada mucho antes de que las llamas tocaran las paredes. Me recosté en la cama del motel, el sobreabierto a mi lado como una herida que finalmente había dejado de sangrar, pero que dejaba una punzada que no desaparecía. Los documentos eran viejos, del tipo que se podía oler, del tipo que se ponía amarillo por los bordes. Pero fue la letra lo que me dejó inmóvil. Allí mismo, con tinta azul inclinada, mi nombre había sido listado como la beneficiaria original. Luego, justo debajo, tachado. Una sola línea, casi casual. Debajo, la firma de mi padre, no escrita a máquina, no notariada, solo un bolígrafo, como si estuviera tachando un error en una lista de la compra. La nueva beneficiaria, Camille. No temblé de rabia. Ya no era rabia. Era algo más tranquilo, más definitivo, como el sonido que hace una puerta cuando se cierra detrás de ti. Y sabes que no hay llave de tu lado. Hace 2 años, recordé, había una carpeta roja que mamá me entregó después de que un problema de fontanería casi inundara su cocina. Ese día había estado inusualmente alegre. Por si acaso ocurre algo, dijo, entregándomela como si fuera una cazuela. Me ofrecí a digitalizarla, a asegurarme de que todo estuviera respaldado, pero ella sonrió y agitó la mano. No es necesario. Ya lo tenemos arreglado. En aquel entonces, le creí. Pensé que quizás, solo quizás, estaban confiando en mí, incluyéndome. Resulta que ya habían hecho otros planes. Planes que no me incluían a mí. Necesitaba respuestas, no más sentimientos, no más preguntas sobre las que lloraría en mi almohada. Necesitaba hechos. A mediodía, estaba aparcando en un estrecho lugar cerca de la oficina de registros del condado en el centro. El edificio en sí era poco impresionante, pintura beige descascarillada, luces fluorescentes que zumbaban y un ventilador de techo que giraba lentamente y que no parecía mover nada de aire. Me acerqué a la empleada detrás de la ventanilla de cristal. Su placa de nombre decía Débora y parecía haber visto su cuota de gente intentando hacer trampas. Hola, dije, tratando de sonar tranquila. Vengo a solicitar una copia de una reclamación de seguro presentada hace unas 5 semanas. Fue por un incendio residencial en Lentian Avenue. Creo que estoy en la póliza. Débora levantó una ceja. Las reclamaciones por incendios son delicadas. Solo los beneficiarios registrados o los agentes autorizados pueden acceder a ellas. Deslizó el documento del sobre por el mostrador. Mi nombre estaba en los documentos originales. Esto me llegó por correo esta mañana. Lo cogió, se ajustó las gafas y frunció el ceño. Después de un momento, desapareció en la parte de atrás. Pasaron 5 minutos, luego 10. Cuando regresó, tenía un juego de páginas grapadas en la mano y una arruga entre las cejas. Hubo una enmienda presentada 3 semanas antes del incendio. El beneficiario se actualizó a Camille Holt. Hizo una pausa. Ya no figura en ninguna parte. Mi voz salió uniforme. Eso es todo lo que necesitaba saber. Gracias. Volví a mi coche, cerré la puerta suavemente y me quedé sentada unos minutos sin moverme. Mis palmas descansaban en el volante. Fue el silencio dentro del coche lo que más me golpeó. No solo la ausencia de sonido, sino la ausencia de ilusión, de esperanza. A mitad de camino de regreso al motel, mi teléfono zumbó. ¿Qué? Su nombre iluminó la pantalla como una bengala de advertencia. No contesté, pero el mensaje llegó de todos modos. Camille, estás siendo cruel. Somos familia. Estás exagerando. ¿Exagerando? Debería haberme reído, pero no lo hice. Simplemente seguí conduciendo, con los ojos al frente, apretando una mano en el volante. En la siguiente intersección hice un giro inesperado. El solar donde solía estar la casa no había cambiado mucho desde el incendio. Los tablones seguían allí, las vigas carbonizadas apiladas de forma desigual. El olor se había ido hace tiempo, pero el peso permanecía, como un duelo que se había secado pero nunca se desvaneció del todo. Aparqué al otro lado de la calle y caminé lentamente hacia el armazón ennegrecido. Nadie me detuvo. Ningún vecino se asomó por sus ventanas, solo yo, el viento y lo que solía ser mi hogar. Con cuidado, salté por encima de una viga derrumbada, abriéndome paso entre las ruinas. El cristal crujió bajo mis zapatos. El porche se había desintegrado, pero los restos de la sala de estar todavía eran reconocibles. Muelles de sofá quemados, una lámpara de pie retorcida y parte de la pared donde solían colgar nuestras fotos familiares. Algo brilló cerca de los escombros. Me incliné. Un marco de fotos chamuscado por los bordes, su cristal roto en diagonal. Dentro había una foto de hace años, solo yo y mi madre de pie frente a la misma casa.
Debía tener 12 o 13 años, sosteniendo una regadera, mamá con el brazo alrededor de mí. La imagen se había vuelto marrón por los lados, moldeada por el calor, pero nuestras caras todavía eran visibles. Y me golpeó. No solo la traición de papeleo, firmas y nombres tachados, sino la realización de que incluso esta foto, fue dejada atrás para arder. Me quedé allí un momento más, mirando lo que una vez fue tan preciado. Luego la recogí, le quité el hollín con la manga y la sostuve con fuerza. No lloré. No grité. Simplemente me di la vuelta y dejé atrás las cenizas para siempre, esta vez. La grava crujió bajo mis neumáticos mientras entraba en el estacionamiento del motel. El sol de la tarde ya se suavizaba en un oro crepuscular. Me quedé sentada en el coche un momento más, mirando sin rumbo, con los dedos descansando en el volante. Ya no pensaba en las cenizas. Ni en la foto, ni en el mensaje de Camille, ni siquiera en la casa. Algo se había asentado en mí. Una quietud que no se sentía vacía, solo acabada. De vuelta en mi habitación, dejé caer las llaves en la mesita de noche y saqué mi viejo portátil de la bolsa de lona que estaba debajo de la cama. Crujió al abrirlo, la bisagra atascándose de la misma manera que lo había hecho durante años. La pantalla parpadeó, mostrando la carpeta familiar que había usado durante 6 años, gastos familiares. Hice clic para abrir la hoja de cálculo. Cada línea estaba allí. Cada cheque que alguna vez escribí, cada transferencia en línea, facturas de teléfono móvil cuando Camille perdió su trabajo, alquiler cuando mamá dijo que su pensión llegó tarde, comestibles, matrícula para el hijo de Camille cuando insistieron en que la escuela pública no era una opción, incluso sus tarjetas de gas. Olina, todo registrado con fechas, cantidades, notas breves. Una parte de mí lo había guardado por deber. Otra parte, quizás, por desesperación para demostrar que valía algo. 143. $770.58. Dije el número en voz alta. No hizo eco, pero aterrizó pesado en la habitación. Luego abrí mi aplicación bancaria. Cuando el sol ya estaba completamente arriba, estaba aparcada en el centro, frente al viejo edificio de ladrillo con ventanas enmarcadas en hierro, la sucursal principal de la cooperativa de crédito de mi familia. El mismo lugar donde mis padres habían abierto nuestra primera cuenta conjunta cuando yo tenía 19 años y todavía creía que sus promesas significaban algo. Dentro, el frío del aire acondicionado me golpeó los brazos. Un gerente de banco de unos 50 años me saludó detrás de la mampara de cristal. Quisiera congelar y cerrar todas las cuentas asociadas a estos números de ruta y vinculados, dije, deslizando los documentos sobre el escritorio. Levantó la vista, parpadeando. Estas son cuentas conjuntas con su madre, su hermana. Sí, respondí, tan tranquila como el cristal. Y aquí está la documentación. Verá patrones de retiradas no autorizadas, firmas inconsistentes y 3 transferencias bancarias a mi nombre sin mi consentimiento. Su ceño se frunció mientras hojeaba las páginas. No preguntó si estaba segura. 10 minutos después, regresó. Hecho. Las cuentas están congeladas. Todas las transacciones salientes están detenidas. Las líneas de crédito bloqueadas. Cualquier tarjeta asociada a ella será rechazada. Asentí levemente. Gracias. Al salir, pasé junto a una pareja joven discutiendo en la fila del cajero automático. No me detuve. No me sentí culpable, por una vez, no sentí nada más que concentración. De vuelta en el coche, me senté con el portátil abierto en el asiento del pasajero, con los dedos sobre el panel táctil. Desplacé hacia abajo hasta una línea resaltada, 22 de abril, transferencia a Camille $4.000. Tyron perdió el trabajo. Recordé esa noche como si hubiera ocurrido hace un momento. Camille sollozando por teléfono, la voz quebrada mientras decía que estaban a punto de perder su casa. No lo cuestioné. Abrí mi cuenta y envié el dinero antes de la cena. Comí cereal durante 3 días después. No pude pagar el alquiler a tiempo. Ahora, mirando esa misma línea, no sentí vergüenza. Moví el cursor sobre ella e hice clic en eliminar fila. Desapareció. Mi teléfono zumbó. Kalin, es Arman, llegó la voz de mi abogado cuando contesté. Nunca perdía el tiempo en formalidades. Solo para avisarte. Camille y su marido presentaron una contrademanda. Me froté la sien. Déjame adivinar. Abandono injustificado. Bingo. Es una presentación endeble, angustia emocional, interrupción financiera, ya sabes, todo lo que nunca tuvieron problemas en poner sobre tus hombros. Dejé escapar una risa silenciosa. Que le expliquen a un juez cómo la hija abandonada pagó sus impuestos atrasados y ayudó a financiar la remodelación de su cocina. Él también se rió. Exacto. No estoy preocupado, pero pensé que debía saberlo. Gracias. Manténme informado. Terminé la llamada, tiré el teléfono en el asiento del pasajero y exhalé lentamente. Al caer la tarde, el cielo se había oscurecido y el viento volvía a aumentar. Me había detenido en una cafetería para tomar té y me había registrado en un motel nuevo, más limpio, más tranquilo. Mientras el hervidor silbaba, oí el teléfono vibrar una vez, 2 veces, luego no paraba. Miré la pantalla, 14 llamadas perdidas, luego 23, luego 39. Era como si una presa se hubiera roto. Camille, Tyron, mamá, incluso el tío Don. Los mensajes de voz se acumularon. Los dejé ir a la bandeja de entrada. Por un momento, me quedé mirando la pantalla antes de pulsar reproducir. Kalin, ¿qué estás haciendo?
Acabo de intentar comprar comida y la tarjeta no funcionó. Devuélveme la llamada. Otra, la cuenta de tu madre está congelada. ¿Qué está pasando? ¿Nos estás castigando? Luego, una de Camille, su voz más aguda que antes, no puedes hacer esto. Nos debes todo lo que hemos hecho por ti. Me quedé mirando la pared, inexpresiva. Luego apagué el teléfono. No les debía nada. Ya no. Pero sí le debía a una persona, a mí misma. Me alejé del teléfono que sonaba y dejé que el silencio se asentara. La habitación del motel se había oscurecido, el sol se desvanecía detrás de las persianas manchadas. Mis palmas todavía estaban calientes por sostener el último mensaje de voz. Pero por dentro, me sentía fría, firme. No enfadada, simplemente acabada. Esa noche, apenas dormí. No porque estuviera inquieta, sino porque mi mente estaba organizando años de desorden, como un viejo desván que se vacía caja por caja. Alrededor de las 6:30, aparté las sábanas, preparé el café quemado del motel y abrí mi portátil de nuevo. Sabía lo que necesitaba ver. El informe del incendio finalmente se había hecho público. Busqué en la base de datos del departamento, escribí la dirección que me sabía de memoria y saqué el documento. Ni siquiera me subió el pulso. No fue un fallo eléctrico como Camille le dijo a todo el mundo, no fue un misterioso accidente extraño como mi madre insinuó a lo largo de los años. Fue un calefactor de ambiente que se dejó encendido en la antigua habitación de Camille. Nunca me dijeron eso ni una sola vez. Me dejaron creer que yo había dejado algo roto, que fui descuidada, que si hubiera estado más presente, no habría sucedido. Pero no tuvo nada que ver conmigo. Fue su negligencia y enterraron la verdad de la misma manera que intentaron enterrarme a mí. Dejé que el portátil descansara sobre mis piernas y miré por la ventana. El aire exterior se sentía más fresco de lo normal, más limpio, como si acabara de llover, aunque no había sido así. Por un largo momento, mi mente se fue a la primera vez que me mudé a esa casa, hace 10 años, casi justo esa semana. Acababa de graduarme del colegio comunitario. Sin fiesta, sin pasto. Sin fiesta, sin pastel, solo un coche lleno de cajas de plástico y un corazón agradecido. Recuerdo pintar yo misma las paredes de esa pequeña habitación lateral de un verde pálido. Elegí el color porque me recordaba las hojas frescas, nuevos comienzos. Monté un escritorio al lado de la ventana, justo al lado del calefactor, el mismo que prometieron reemplazar. Lo haremos el próximo mes, había dicho mamá, recogiendo su pelo con una goma mientras pasaba por la puerta. Nunca levantó la vista de su teléfono. Nunca lo arreglaron. Llegó el invierno. Usé mantas adicionales. Llegó el verano. Apenas usé la habitación porque se ponía sofocante. El calefactor se quedó. Y ahora ese mismo calefactor fue el origen del incendio y ni siquiera lo mencionaron. Simplemente me borraron como un error. Cerré el portátil y me vestí lentamente. Nada elegante, solo jeans y una camisa limpia, pero guardé la impresión de mi hoja de cálculo en mi bolso. Todavía no sabía a dónde iba, pero algo en mí necesitaba caminar, respirar, entender todas las formas en que había sido borrada y elegir intencionalmente no desaparecer. Terminé en la biblioteca pública, una caminata corta, el aire fresco pero amable. Dentro, estaba tranquilo, seguro. Hola, le dije al archivista en la recepción. Busco noticias locales de hace unos 7 meses. Hubo un incendio en una casa en Maple Drive. Ella asintió y desapareció detrás de una pequeña pared de estanterías. Unos minutos después, deslizó una carpeta sobre la mesa donde yo esperaba. Y ahí estaba, familia local desplazada. La hija mayor al rescate. El titular me golpeó más fuerte de lo que esperaba. El artículo era elogioso. Camila había abierto un GoFundMe. Recaudó $22,000 en 3 días. Según el escrito, había fotos de ella, de mis padres, incluso de los restos carbonizados del porche delantero. Sonreían frente a él, abrazados, como supervivientes de una guerra. Pero a mí no me mencionaron ni una sola vez, ni siquiera una nota a pie de página. Lo leí 2 veces, solo para asegurarme. Era como si alguien hubiera tomado un bolígrafo rojo y me hubiera tachado completamente de la narrativa. No muerta, no desaparecida, simplemente borrada, susurré para mí misma, apenas más fuerte que un suspiro. No solo me fui. Me borraron. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, pero cuando me puse de pie, me dolía la espalda y el peso en mi pecho se había asentado en algo sólido. En lugar de volver al motel, conduje hasta el cementerio. La hierba estaba cubierta de maleza en algunos lugares, pero encontré la parcela fácilmente. Mi abuela materna, Del Mare, ella era la única que alguna vez me había hecho sentir que no era una carga. Cuando tenía 12 años y Camille contrajo la gripe, fue la abuela quien se quedó conmigo toda la noche, ayudando con mi volcán de la Feria de Ciencias. Me dijo que mi mente valía la pena protegerla y que la gente intentaría convencerme de lo contrario. Me arrodillé junto a su lápida y me senté un buen rato. Sé que dirías que no hay que combatir el fuego con fuego, murmuré. Pero también dirías, no dejes que quemen tu nombre para calentarse, cariño. Saqué una foto, una que había mantenido oculta durante años. Éramos yo y la abuela en el zoo. Ella tenía algodón de azúcar en la mejilla y yo me reía. Sin dientes frontales. La sellé en una funda de plástico transparente y la pegué a la parte de atrás de su lápida. Un pequeño acto, pero se sintió como cerrar una puerta sin dar un portazo. A medida que la tarde se desvanecía, conduje hasta un pequeño edificio apartado de la carretera principal.
Revestimiento beige, una puerta roja, segundo piso, sin ascensor, pero era mío. Abrí el apartamento. El espacio era humilde. Paredes blancas y desnudas, un mostrador de cocina desconchado, pero olía a limpio, a posibilidad. Dejé mi bolso y metí la mano dentro. Saqué la vieja hoja de cálculo. Cada dólar que había gastado en esa familia. Cada mentira que creí que era amor. Lo extendí sobre la mesa vacía del comedor y escribí un nuevo título en la parte superior, Prueba de amor. Y supe, de pie en esa habitación tranquila con nada más que una sola bolsa y mi propio nombre en el contrato de alquiler, que el amor sin respeto no era amor en absoluto. Era solo deuda disfrazada. Pero el amor sin respeto es solo deuda disfrazada. Estaba doblando las últimas toallas limpias, todavía calientes de la secadora, cuando lo oí. 3 golpes firmes, sin timbre, solo una pausa, luego 2 más. Miré por la mirilla. Temé sin delineador pesado, sin pendientes de aro dorados. Tenía el pelo recogido en una coleta flácida. Parecía mayor de lo que había estado hacía una semana, tensa alrededor de la boca, como si hubiera estado reprimiendo sus palabras durante demasiado tiempo. Abrí la puerta, no retrocedí, simplemente la miré a los ojos. Ella no parpadeó. Tenemos que hablar, dijo. No dije que sí. Simplemente cogí mis llaves y mi chaqueta, cerré la puerta atrás de mí. Caminamos en silencio hasta un pequeño café a la vuelta de la esquina, no de los que tienen camareros, solo un mostrador y algunas cabinas. Asentí al barista y me deslicé en una cabina cerca de la ventana. Camille se sentó frente a mí, con las manos juntas tan apretadas que sus nudillos estaban pálidos. Mamá está perdiendo el control, dijo, con los ojos fijos en un azucarero desconchado. Está convencida de que quieres destruirla. Papá apenas habla. Solo se queda mirando la puerta del garaje como si se fuera a abrir y tú fueras a entrar. Revolví mi café lentamente, dejando que el silencio respirara. La voz de Camille se quebró. Creen que los estás castigando. Pero la verdad es que tú eras el pegamento. Eras la única que mantenía algo en pie. Y te echamos como si fueras una carga. La miré a los ojos. Lo sé. Parpadeó rápidamente, apartó la mirada. ¿Quieres que roguemos? Bien. Apoyó las palmas de las manos en la mesa como si se estuviera estabilizando. Estoy rogando. Por favor, solo ayuda una vez más. Dejé mi café. El tintineo fue más agudo de lo que esperaba. No, Camille se congeló. No levanté la voz. No me inmuté. Porque nunca fue una vez más, Camille. Siempre era la próxima vez. Y la siguiente. Tú no me ves a mí. Solo ves lo que puedo dar. Por un momento, pareció que iba a discutir, pero no le salieron palabras. Solo una respiración superficial y el brillo húmedo del orgullo resbalando de sus ojos. Pagamos por separado. Caminé delante al salir. Sin despedirme. 3 noches antes, había escrito una carta que nunca tuve intención de enviar. Estaba sentada en el suelo de mi nuevo apartamento, envuelta en una manta, con un bol metálico y una caja de cerillas a mi lado. La carta era sencilla. Sin acusaciones. Sin exigencias. Te amé lo suficiente como para cargar con todos, escribí. Ahora me amo lo suficiente como para soltar. La doblé una vez, luego otra, encendí una cerilla. Vi cómo la llama rizaba el papel hasta que las palabras se desmoronaron en ceniza. No se sintió como venganza. Se sintió como barrer el último hollín del alféizar. De vuelta en el café, una joven con un delantal marrón me trajo el recibo. Parecía que apenas tenía 25 años, con pecas en las mejillas. Tienes una forma tranquila de hablar, dijo, casi tímidamente. Ojalá tuviera esa fuerza. Sonreí solo un poco. No la tenía. La construí. Asintió como si entendiera, luego se fue a despejar una mesa cercana. Dejé una generosa propina y salí. La luz se había suavizado a un oro de fin de tarde, filtrándose a través de los árboles como si todo hubiera tomado un respiro. Mi teléfono zumbó. Mensaje de voz de mamá. No dudé. Eliminado. Sin culpa. El camino de vuelta a mi apartamento fue tranquilo. Solo el zumbido de los coches que pasaban y el susurro de las hojas con la brisa. En el mostrador de mi cocina, esperaba un sobre blanco. Era de la organización sin fines de lucro a la que había solicitado el mes pasado, cuando todavía no estaba segura de si me quedaba algo que dar. Estimada Kalin, estamos encantados de darle la bienvenida como nuestra nueva mentora de educación financiera. Su experiencia y visión ayudarán a las mujeres a recuperar el control de su futuro. Me quedé quieta un largo momento, con las manos apoyadas en el borde del mostrador. El apartamento era modesto, muebles de segunda mano, luz amarilla suave de la ventana, una planta en maceta que no había logrado matar, pero era mío. Mío. En maceta que no había logrado matar, pero era mío. Mío. Guardé la carta en una carpeta etiquetada que empezara aquí. Luego caminé hacia el centro de la habitación. No había títulos enmarcados, no había fotos familiares, solo un tranquilo zumbido de paz. Por primera vez en años, no me preparaba para la próxima crisis. No contenía la respiración, esperando otra llamada. Si llegaba, respondería. Pero no entregaría mi paz de nuevo. Ni por culpa, ni por historia, ni por sangre. No me marché amargada. Me marché completa.